Ya, Luisa, ¿se ve? Sí, sí, doctor, ahora sí, tuberculosis cutánea. Ya. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Disculpen la tardanza, sino que a veces el trabajo no es un poco difícil. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando un poco de tuberculosis cutánea. Así como la tuberculosis pues, es un problema de salud universal y no está limitado solo a los países del tercer mundo, ¿no? Ya que en los desarrollados se reporta recientemente un incremento de este daño, tanto que la tuberculosis está entre las 6 primeras enfermedades infecciosas declaradas por la OMS, peligrosas para la vida del ser humano. Caracho. A pesar de que esta enfermedad parecería ser un patrimonio de los países pobres, se presume que anualmente unos 3 millones de gentes mueren de tuberculosis, con una proporción de niños cada vez más grande que los adultos. Merece especial mención la tuberculosis cutánea en la población infantil, ya que en el mundo se observa una mayor incidencia en niños menores de 10 años. En algún estudio de 400 pacientes con tuberculosis cutánea en 25 años, 75 fueron niños menores de 16 años. Entonces, es una tuberculosis que se da más en los niños, en la población infantil. Es un concepto muy importante. Ya ustedes saben que la tuberculosis es producida por el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que es el bacilo de Koch o bacilo tuberculoso. Tiene una gran ubicuidad. Puede afectar cualquier órgano o tejido del cuerpo, existiendo marcada diferencia en la susceptibilidad entre un órgano u otro. Los más invadidos son los pulmones, ganglios regionales, pleura, bronquios y laringe. Se resisten a la invasión el miocardio, músculo esquelético y estómago, ¿no? Son los demás tejidos tienen una susceptibilidad intermedia, entre ellos la piel. Probablemente la piel, que está constituida por tejido conectivo, no es un medio propicio para el crecimiento para el BK. Además, es probable que intervengan otros factores como la oxigenación de los tejidos, el número de bacilos que llegan a la piel, su virulencia, la resistencia natural del huésped como la susceptibilidad al mismo. Esta variedad de factores descritos contribuyen a determinar los diferentes tipos de tuberculosis de la piel. Bueno, la patogenia ya ustedes conocen, ¿ya? La tuberculosis de la piel es generalmente una tuberculosis de reinfección, ¿ya? Entonces, no es muy frecuente la tuberculosis de inicio. La lesión se desarrolla en personas que han sufrido prima infección pulmonar, ya que la prima infección cutánea es muy rara o excepcional. La reinfección puede ser endógena a partir de una lesión tuberculosa del mismo sujeto, que puede ser por contigüidad, originarse en un foco tuberculoso subyacente como huesos, articulaciones, ganglios, o por vía linfática o por diseminación hematógena. Por esta última, los bacilos llegan a la piel por corriente sanguínea procedentes de un foco. Los bacilos invaden la piel desde el exterior, originando una úlcera que se llama el chancro de inoculación o primoinfección cutánea tuberculosa. O darse que el caso que el huésped haya estado en contacto anteriormente con el BK, generando una tuberculosis por reinfección, pero por una reinfección endógena, ¿no? O sea, por dentro. En suma, dice, la tuberculosis cutánea, en la tuberculosis cutánea el germen llega a la piel y se reproduce intracelularmente, rápidamente llegan polimorfonucleares y células mononucleares con el desarrollo posterior de las células epiteliales hasta llegar a la necrosis. Eso se llama granuloma, ¿no? Granuloma tuberculoso, ¿ya? Cuando hay polimorfonucleares, mononucleares, histocitos, y células epiteliales hasta llegar a la necrosis gaseosa, como un queso. La tuberculosis cutánea se clasifica en dos formas. La forma fija, que es el chancro cutáneo tuberculoso o primoinfección cutánea tuberculosa, que como dijimos es un poco rara. La tuberculosis colicoactiva o escrofulodérmica, que es la más frecuente en niños.
la tuberculosis luposa o lupus vulgar. O sea, lupus vulgar es un tipo de tuberculosis, ¿sabes? No tiene nada que ver con los del lupus eritematoso. Y la tuberculosis ulcerosa, ¿no? Estas son formas fijas. Y las formas diseminadas o hematógenas, y también hay unas que se llaman tuberculides, ¿no? La tuberculosis nodular profunda o eritema indurado de Bazin. Bazin se pronuncia, es francés. La tuberculide nódulo necrótica o pápulo necrótica de autores franceses. Tuberculide lichenoide o lichen scrofulosum y la tuberculide nodular de la cara o lupus miliar diseminato. Todos estos son tuberculosis por diseminación hematógena o tuberculides. La tuberculide es una reacción alérgica al bacilo tuberculoso, en la cual en las tuberculides no se encuentra el bacilo. Es difícil encontrar el bacilo, porque simplemente es una reacción de tipo alérgica, con formación de a veces de granulomas tuberculoides, sin que ahí realmente esté el bacilo. Después hay otra clasificación, ya sea por infección exógena, como es la tuberculosis por inoculación primaria, infección del huésped no inmune, es decir, esto es por prima infección, que esto es raro, y la tuberculosis verrucosa cutis, que es por una infección de un huésped que ya está inmune, que ya ha tenido contacto con el bacilo, ¿no? Estas son las dos formas de infección exógena. Y la infección endógena o diseminación endógena, como es el lupus vulgar, la escleroderma, el absceso tuberculoso metastásico o goma tuberculoso, la tuberculosis miliar aguda y la tuberculosis orificialis. Esto es una tuberculosis por diseminación endógena. Las tuberculosis debido a la vacunación por el BCG, ¿no? Bacilo Calmette-Guerin. Y las tuberculides, ¿no? Que hemos visto son un grupo de reacciones alérgicas, como son el lichen scrofulosum, la tuberculosis papulonecrótica, la vasculitis nodular y el eritema nodoso son, ¿no? Son las tuberculides como alergia, ¿no? Ahí no se encuentra normalmente el bacilo. Bueno, acá tenemos una forma en placa de la tuberculosis en un joven. Esta es una tuberculosis que es media dura, infiltrada, ¿ya? Y esto se llama tuberculosis o lupus vulgar. Tuberculosis lupoide o lupus vulgar, ¿no? ¿Ya? Hay que hacer acá una biopsia para poder determinar el bacilo, ¿ya? A veces no es fácil, a veces hay que hacer PCR para el bacilo, para encontrar el bacilo, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Otro lupus vulgar, ¿no? En una zona parece del cuello, ¿no? Lupus vulgar. Más lupus vulgar. El lupus vulgar es una forma muy frecuente en los adultos. Son así placas o parches medios eritematosos e indurados, ¿no? Indurados, que puede simular una neoplasia también. Esto también puede ser una tuberculosis verrucosa cutis, ¿no? Es decir, como una verruga, parece unas verrugas esto, ¿no? Entonces, esto se llama tuberculosis verrucosa cutis, ¿ya? Parece una verruga, pero una verruga gigante, ¿no? Acá hay otra tuberculosis verrucosa cutis, ¿no? Miren, parece una verruga, pero una verruga gigante, ¿ya? Esto se ve mucho en las personas que ya han estado en contacto con el bacilo y nuevamente entran en contacto, sobre todo los pacientes que hacen necropsia, ¿no? Que a veces por casualidad terminan reinfectándose y forman la tuberculosis verrucosa cutis. Esta es la tuberculosis que va más en los niños, la escrofuloderma, ¿no? Son lesiones medias costrosas, hay lesiones con fístulas, con pequeñas ulceraciones, ¿ya? Acá ven en todo el cuello, y esto secreta una secreción media como queso, ¿no? Como un queso. Yo he tenido algunos pacientes cuando trabajaba en Puno, y parece como un queso, y es una lesión, no es una lesión muy inflamatoria, son lesiones frías, y se ve como un queso, y ese queso está pues
plagado de bacilos. Generalmente esta escrofloderma es secundaria a la tuberculosis de pulmón o de ganglios, ¿no? Por contigüidad. Acá hay otra tuberculosis en un joven, por ejemplo. Miren un ganglio inflamado, y acá está la tuberculosis cutis. Por acá salía secreción media gaseosa, como un calcio, como un queso, ¿ya? Secundaria a unos ganglios. Secundaria a tuberculosis ganglionar, que también es más o menos frecuente. Este es un chancro tuberculosis, ¿no? Primero hace un nódulo y después una úlcera, ¿ven? Una úlcera, ¿ya? Esa es una úlcera tuberculosa, ¿no? Primero inicia como un nódulo que se reblandece y forma una úlcera. Se llama un chancro, y de ahí una úlcera tuberculosa. Igual acá también se ve una úlcera, ¿no? Una úlcera periorificialis en la zona genital de una dama, ¿no? ¿Ven? Esta es una úlcera, ¿ya? Esto, bueno, no es fácil de identificar. Esto puede confundirse con una candidiasis, ¿no? Con una psoriasis también puede dar. Pero acá se ve una lesión erosiva y es ulcerada, una úlcera. Hay que hacer biopsia. Se hace biopsia y a veces se encuentra el bacilo. Igual, esta es una úlcera. Esto es secundaria sobre todo a una tuberculosis intestinal, ¿no? Cuando hay tuberculosis intestinal, se botan miles de bacilos que van a contaminar la piel del ano y genera una úlcera tuberculosa, una úlcera perianal. Esto es el eritema indurado de Bazán, ¿no? Esta es una tuberculide prácticamente, donde hay nódulos, y esos nódulos se abren. Nódulos que se abren, ya nos indica que es una tuberculide o eritema indurado de Bazín o Bazán, ¿ya? Bueno, estos son unas papulitas que ven acá, parece una rosácea, pero en sí es una tuberculide papulonecrótica. Ahora vamos a ver otra, ¿no? Tuberculide papulonecrótica, con necrosis. Esto es una tuberculide, es una reacción a distancia de la tuberculosis. Bueno, los criterios diagnósticos de la tuberculosis cutánea, como ustedes ven, hay criterios absolutos, un cultivo positivo para BK, inoculación al cobayo, que ya no se hace, y un PCR para BK positivo, ¿no? PCR y cultivo es lo que más se hace. Y los criterios relativos es una historia y examen clínico compatibles, ¿no? Una tuberculosis activa en otra parte del cuerpo, generalmente pulmonar, ganglionar, etc. Hay que buscar. Un PPD positivo. PPD por encima, ¿no? Se pone el PPD para ver la reactividad al bacilo. Mayor de 10 ya se considera positivo. ELISA positivo para BK. Una histopatología compatible, granuloma tuberculoide, ¿no? Un bacilos alcoholes resistentes presentes en la lesión, ya muy sospechoso, ¿no? Aunque también hay micobacteriosis atípica, ¿no? Que a veces pues, se puede ver así. Pero con todo esto, y respuesta a un tratamiento específico, o sea, si da un tratamiento y hay mejoría, significa que hay una tuberculosis cutánea. El tratamiento, pues ustedes ya lo conocen, es similar al tratamiento de una tuberculosis pulmonar, ¿no? Una primera etapa de 2 meses y una segunda línea con estos medicamentos, ¿no? Entonces, pero en la segunda etapa es más o menos más de 6 meses, o 4 meses creo que es lo usual, ¿no? Es más o menos, se completa un año, sobre todo en las tuberculosis tipo lupus vulgar. El tratamiento es un poco largo. Muy bien. Entonces, esta primera etapa, lo que es tuberculosis. Entonces, como resumen, ya sabemos que la forma más frecuente es la tuberculosis por reinfección endógena, ¿no? En niños, la más frecuente es la escrofloderma, y en los adultos el lupus vulgar. Muy bien. Y las reacciones al bacilo, sin que realmente haya bacilo, el bacilo está oculto por ahí, no es fácil encontrarlo,
es las tuberculides, ¿no? Las tuberculides son reacciones a distancia, ¿no? De tipo alérgico. Muy bien, vamos a poner ahora otro. Eh, Lucía, Sí, doctor. ¿se ve? No, doctor. Ay, 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 no Parece se que ve. no. Ya un ratito lo voy a volver. Ay, caray, se ha ido. Nada. Peter, ¿qué tal? Ya, Lucía, ahora sí. Sí, doctor, sí se ve. Ya. Bueno, las enfermedades virales, muchas de ustedes ya los conocen, los hemos visto en la práctica, no es muy, no es muy difícil, ¿no? Entonces, las verrugas vulgares, verrugas planas, que son producidas por el papilomavirus humano. Perdón, un minuto, perdón. Aló. Ya. Un favor. Ya, ya hemos quedado que te iba a cauterizar, ¿no? Pero ¿para cuándo hemos quedado? Para el día sábado, sábado. Ya, mañana me vuelves a llamar, yo voy a estar ahí. Me llamas a mediodía más o menos, me llamas a las 12, una, para que te anote, ¿ya? Sí, por favor. Ya, no te preocupes, ya, chao, no te preocupes. Bueno, entonces, como ustedes ven, acá el causante es el papilomavirus, que es un virus DNA. Los virus DNA, ustedes saben, se quedan en el cuerpo, nunca se van. Entonces, es un virus que una vez que nos infectemos, el papilomavirus está ahí, está latente y cualquier rato aparece. Puede a veces, inclusive las verrugas, muchas veces desaparecen solas, ¿ya? Y alguna vez un maestro me decía, a las verrugas vulgarmente se les conoce con el nombre de ticte. Ticte viniste, ticte te fuiste, ¿no? A veces que la verruga se va. ¿Por qué? Porque mejora nuestra inmunidad, por alguna razón. Clínicamente hay pues las verrugas planas, que son verruguitas pequeñas, que ahorita vamos a ver, ¿ya? Que se presenta más en la cara, en el dorso de las manos, ¿ya? Y la verruga vulgar, que son verrugas o pápulas más grandes, ¿no? Ásperas. Perdón un minutito, perdón, perdón. Sí. Bueno, como les seguía diciendo, la verruga vulgar es lo que vulgarmente se llama ticte, ¿no? Que generalmente son lesiones un poco grandes, ¿no? Que afectan las manos sobre todo, ¿no? Y puede afectar cualquier superficie, pero le gustan más las manos y algunas zonas de humedad, como los pies también. Entonces, como ven, acá tiene una verruga plana. Las verrugas planas son papulitas planas que a veces parecen manchitas, pero uno las toca y están elevadas, ¿no? Y la superficie es media áspera. Y también tenemos una otra verruga, ¿no? La verruga, el ticte que llamamos, que es una verruga grande y le gusta mucho a las zonas periunguiales. Acá también tenemos, ¿no? Son ásperas, duras, ¿no? De superficie áspera. ¿No? Igual, miren, unas verrugotas grandes en la mano, ¿no? Muy frecuentes a veces en unas personas. Entonces, ¿no? En este caso era un inmunodeprimido, ¿no? De repente tenía VIH, etc. Miren en los niños cómo se presentan las verrugas, ¿ya? Estas verrugas, como ven acá,
Son verrugas peringuiales, son las más difíciles de tratar, ¿ya? A veces, ¿qué hacemos? De frente les cauterizamos sin pensar que un tratamiento un poco cruento puede dejar más cicatriz. Entonces, hay que tener muy en cuenta que primero a veces hay que tratar con un tratamiento médico, que les voy a indicar ahorita, un tratamiento médico para disminuir las verrugas. Una vez que están pequeñas, entonces se puede hacer crioterapia o electroterapia, como ustedes ya conocen. ¿Por qué? Porque si no, dejamos cicatriz, imagínense. Hay pacientes que a veces vienen a mi consultorio con una verruga y por ahí me dicen, doctor, me quemaron y mire toda su mano llena de cicatrices. Y como ven, las cicatrices no desaparecen nunca. Tanto que la verruga va a desaparecer. Mejoramos la inmunidad y desaparece la verruga, ¿ya? Entonces, hay siempre que tener en cuenta, jóvenes, dicho que dice primum non nocere, ¿no? Primero no hacer daño, ¿ya? A veces es preferible dejarla con sus verrugas y si mejoramos su sistema inmunológico, a veces ahora se usa zinc, ¿no? El zinc puede ayudar a que las verruguitas se vayan solitas, ¿ya? Sin necesidad a veces de hacer procedimientos que dejen cicatrices. Igual, la zona peringueal, cuando se trata la verruga de zona peringueal, no hagamos tratamientos muy cruentos, porque a veces dañamos la matriz ungueal. Y dañamos la matriz ungueal, entonces la uña va a salir alterada, se deforma. Prácticamente le malogramos una uña. Bueno, etiopatogénicamente hay más de, bueno, ahorita ya hay más de 120 tipos de papilomavirus, ¿no? Que son los responsables de las diversas presentaciones mucocutáneas de la infección. El virus crece en el estrato córneo, se disemina por contacto o autoinoculación y puede sobrevivir fuera de la piel durante periodos breves. Los mecanismos inmunitarios están involucrados en la susceptibilidad a las verrugas, ¿no? Obviamente en pacientes que están inmunosuprimidos van a tener, ¿no?, tremenda cantidad de verrugas. Los pacientes que hacen terapia, quimioterapia, igual, ¿no? Entonces, los pacientes que también, cuando después de un trasplante les dan corticoides, igual hacen muchas verrugas. O hay diferentes tipos. También ya se sabe que hay algunos tipos oncogénicos, es decir, que pueden producir cáncer. En cuello uterino, creo que es el 31, 33, 18 y 16, 18 son verrugas, o digo, cepas oncogénicas. Epidemiología, puede presentarse en cualquier edad, pero son más comunes en niños y en adultos jóvenes. Debido a su naturaleza viral, son frecuentes la diseminación y la autoinoculación. Pueden permanecer estables durante años, diseminarse o resolverse en forma espontánea, como les dije, ¿no? Entonces la evolución es impredecible, ¿ya? Así que yo no puedo decir a un paciente cuando venga que ya nomás le va a salir arrugas, porque a veces me dice, doctor, ya no me saldrá. Bueno, eso no lo puedo yo determinar. Dependerá de la competencia de su sistema inmunológico. El diagnóstico diferencial se puede hacer con el líquen plano, verruga seborreica, tuberculosis verrucosa que hemos visto, que son lesiones más grandes, angiofibromas son unos tumores peringueal, exostosis subungueal y queratoacantoma, que es un tumor benigno, ¿no? Entonces, pero casi bien difícil equivocarse cuando es una verruga plana y una verruga vulgar, ¿no? El diagnóstico es muy clínico. Excepcionalmente se hace biopsias. El manejo. Como yo les dije, el tratamiento tópico es lo que creo que primero debemos hacer, sobre todo en las manos, en sitios donde vamos a dejar cicatriz. Entonces, mejor usamos una combinación de ácido salicílico más el ácido láctico entre el 10 hasta el 20%. ¿Ya? Si son niños, usemos al 10%. Si son adultos, podemos usar entre 15%. Y si son verrugas en zonas muy duras, como las plantas, por ejemplo, hay unas verrugas plantares que son muy terribles. Entonces, lo usamos al 20%. Entonces, este porcentaje debe ser del 10 al 20%. En un vehículo en un vehículo tipo gel que se llama colodio elástico. Colodio elástico. Y ese colodio lo mandan a preparar con estas concentraciones en una farmacia que pueda hacer preparados. En Arequipa tenemos la farmacia Arequipa, que está frente a Serpos, ¿ya? Entonces, con ese preparadito
¿qué hacemos? Colocamos con un mondadientes en lo posible, ¿ya? ¿Qué hacemos? Un ratito. ¿Qué hacemos? Agarramos, a veces yo les digo que humedezcan un poquito la verruga. Entonces podemos hacer una humección, hacer lavar al niño unas medias, un pañuelo, o lavar algo para que humedezca. Cuando la verruga se humedece, se vuelve un poco más grande. ¿Por qué? Porque la verruga tiene mucha capa córnea, o sea, tiene una hiperkeratosis. Y ustedes saben que la capa córnea jala agua. Y al jalar agua esto se engrosa, se vuelve porosa. Pues, ¿qué hacemos? Le ponemos, le humedecemos, sobre todo al inicio, esperamos un poco, le ponemos con un mondadientes o un hisopito en punta, el colodio o la sustancia como gel, lo dejamos, lo embadurnamos y lo dejamos que seque. Después que seca, le ocluimos, lo tapamos con una cinta adhesiva, ¿ya? Lo tapamos igual acá, acá, y lo dejamos hasta el día siguiente. Al día siguiente retiramos y esperamos hasta la noche. Eso se hace todas las noches. Va a haber un momento que la verruga va a estar ya quemada, prácticamente va a estar cocinada con el ácido y se va a caer solo. Forma una costrita y se cae. Y ahí no se hace más tratamiento. Eso es uno, ¿no? Dos, se puede hacer también electrocauterización con un poco de anestesia, pero esta cauterización lo hacemos en zonas pues donde no le va a generar cicatriz. Puede ser, a veces hay verrugas en las plantas, que podemos utilizar una anestesia local y cauterizamos. Verrugas en la espalda, que a veces hay, en zonas que no sean que le deje cicatriz. Siempre el que no es experto puede dejar una cicatriz que resulta más terrible que la misma verruga. Y el tratamiento de crioterapia, que también está muy popularizado. La crioterapia lo hacemos con nitrógeno líquido, ¿no? Tenemos un aparatito que se llama Criogan y normalmente eso hacemos en el seguro, en algunos consultorios, y va bastante bien, pero hay que entender que la crioterapia, el frío, produce ampollas. Y cuando se hace las ampollas, a veces se revientan y genera una herida. Entonces, yo particularmente le pongo la crioterapia e inmediatamente le pongo una gasa o una esparadrapo para que apriete, ¿no? Para que no se note la ampolla que al final molesta al paciente. Pero igual, no se hace en zonas periunguiales tanto electro como crioterapia si son verrugas muy grandes. Le vamos a malograr la uña. Mejor, primero hacemos un tratamiento químico con esto que está acá y después podemos hacer un tratamiento eléctrico o frío. ¿Ya? Ese es el manejo de los. ¿Por qué las verrugas le gusta mucho la cara y las manos? ¿No? Alguna vez en alguna investigación se encontró, por ejemplo, esos niños que están en el campo, se hizo una investigación, y los niños que están en el campo y largas horas debajo del sol, a veces sin protección, ¿no? Los pastorcitos tienen unas verrugas terribles, bien grandes las verrugas. Y bueno, ¿qué se hizo? Se hizo un experimento. En esas zonas de las verrugas se hizo biopsias y se encontró que en las biopsias no se encontraban células de Langerhans, que ustedes saben son las células presentadoras de antígeno. Entonces había una ausencia de células de Langerhans, ¿no? O disminución de ellas. Por lo tanto, no había digamos, el guachimán que le avise a la policía que hay virus en la piel. Por lo tanto, los virus proliferaban terriblemente. Entonces, por eso que es muy importante cuando tengan verrugas, después que le hacemos tratamiento, indicarles a las personas que usen bloqueador solar, cara y manos y antebrazos, son los que están expuestos mucho al sol, porque si no, ¿qué es lo que pasa? La radiación ultravioleta tiene un efecto deleterio en las células presentadoras de antígeno. Entonces disminuyen o desaparecen. Por lo tanto, los virus que están a veces en la zona de la superficie de la piel proliferan, ingresan a la capa córnea, proliferan y generan una verruga. ¿Ya? Entonces, cuán importante es la protección. Esas son las medidas higiénicas que debemos hacer con los pacientes. En los pies, obviamente, la humedad de los pies también favorece. Entonces, ¿qué debemos usar en los pies? Igual que los hongos.
talco, ¿no? Talco y medias de algodón para que no genere humedad y por lo tanto proliferen estos virus. Muy bien. Molusco contagioso. Igual, este es otro virus también muy frecuente. Es un pox virus, que ustedes lo van a desarrollar porque también es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Pero no siempre es de transmisión sexual, porque puede ser que se da en niños, ¿no? Acá está, es autoinoculable, transmisible y de curso benigno, caracterizada por la presencia de pápulas umbilicadas, por lo general múltiples. Afecta sobre todo a los niños y a los adultos jóvenes y puede transmitirse por contacto sexual. O sea, lo puede hacerse directamente, por contacto directo o a través del contacto sexual. Bueno, entonces, como les decía, es un virus, un poxvirus que se da y se contagia por autoinoculación. La clínica mejor vamos a ver, ¿no? La clínica son papulitas, ¿no? Medias transparentes, pápulas transparentes, medias umbilicadas, se umbilican, ¿ya? Y a veces crecen grandes, ¿no? Y después se autolimitan, ¿no? Muchas veces en los niños se autolimitan, ¿no? Yo tenía niños que a veces, bueno, le dio en este caso a mi hijo en las piernas y no le di nada, y en el lapso de 6 meses desapareció. ¿Por qué? Porque a veces en los niños hay que hacer tratamientos cruentos, ¿no? Hay que poner anestesia, electrocauterización, que se puede hacer, pero tratamos de no generar mucha, mucha agresión en los niños con esos procedimientos. ¿Qué hacemos en los moluscos? Normalmente no se hace nada, ¿ya? Pero si es un adulto que le incomoda, podemos electrocauterizar o también ponerle crioterapia. ¿Ven? En los niños también se ve son papulitas que se ven en los genitales, ¿no? ¿Ven? Miren acá una pápula media blanquecina, a veces parece una vesícula. Da la sensación que sea una vesícula, pero si ustedes lo tocan es duro. Con un hisopito siempre presionen y van a ver que es duro, no es vesícula, es una pápula media transparente o blanquecina. Acá vemos varios. Acá están umbilicándose, como ven. El molusco contagioso es un marcador de VIH, ¿ya? Inclusive ya de SIDA, ¿ya? Entonces, pacientes que tienen moluscos, sobre todo en la cara, hay que pensar, hay que hacerles un exámenes de VIH. Pensar que ha habido una o una inmunosupresión. ¿Listo? Entonces, muy importante este concepto. Como les decía, es más frecuente en niños, ¿no? Suele aparecer después del año de vida y los varones la desarrollan con mayor frecuencia. Es universal, la incidencia en los diferentes países es variable. Su transmisión se da por contacto con personas infectadas. Hay casos de infección subclínica que puede transmitir la enfermedad. El curso es crónico y autolimitado, con una duración aproximadamente de hasta 9 meses. Hay casos en que persisten por años y suele recidivar. La curación no deja cicatriz, por si acaso. Diagnóstico diferencial, verrugas, varicela, porque parece a veces como una vesícula, papilomas, líquen plano, epiteliomas, o sea, cáncer, criptococo es un hongo profundo, histoplasmosis es un hongo profundo que a veces da lesiones así, papulares, transparentes o vesiculares. Tratamiento, curetaje, es decir, hay unas curetitas que se pueden raspar y se pueden, sobre todo en adultos, ¿no? O electrocauterización también. Yo hago más cauterización, pero en adultos. En los niños no les hago nada. Hay que esperar y a veces desaparecen solos. Herpes. El herpes simple, como ustedes ya saben, es una infección por el virus del herpes. Hay dos, ¿no? El herpes simple 1 y el herpes simple tipo 2, ¿no? Que ustedes creo que van a tratar cuando hagan el seminario. Uno es por contagio directo, a través de las secreciones contaminadas, a veces un beso, todo eso, o por transmisión sexual en el tipo 2. Luego de la infección primaria, el virus suele permanecer en estado latente en un ganglio nervioso sensitivo y replicarse en piel o mucosa, lo que provoca la recurrencia de la enfermedad. En personas sanas, la recidivia se asocia con depresión temporaria de la inmunidad celular. La clínica, mejor vamos a ver la clínica. Entonces, como ustedes ya han visto, en la primera infección es así, bien terrible, aparecen vesículas, ¿no? Vesículas sobre un fondo eritematoso y algunas costras, porque se revientan y forman costras, ¿ya? Entonces,
Esto es cuando es muy severa, muy molestosa, es una primera infección, ¿ya? O gingivoestomatitis, porque también afecta a las encías, la boca y la mucosa. Otro herpes simple a nivel de la orejita, ¿no? Entonces, también hay herpes que da en los dedos. A veces cuando da en los dedos es una pequeña ampollita. Entonces, toda infección en los dedos se llama panadizo. Cuando es de herpes se llama panadizo viral. Cuando es bacteriano, panadizo bacteriano, y generalmente eso es lo que se encuentra en los dedos. Herpes genital en el pene, unas lesiones erosivas, no son úlceras, son lesiones erosivas. Igual, vesículas con ampollas y algunas lesiones erosivas. Igual en la zona de la vulva, ven como lesiones exudativas erosivas. La enfermedad es autolimitada, ocurre en 2 a 3 semanas. La reacción del virus latente produce secundarismo. Afecta como frecuencia en niños de 1 a 6 años. El diagnóstico diferencial son con las aftas, enfermedad boca, mano, pie, impétigo y síndrome de Stevens-Jones, que han visto en la mañana. Manejo. El tratamiento es tópico. Simplemente se usa el aciclovir en crema 4 veces al día. Puede usarse un secante como la violeta de genciana, que bueno, pinta mucho, yo no lo uso. El agua de alibú, la solución de buró también se puede usar acá. Como son ampollitas, se secan. Y en el sistémico tenemos dos, que estamos en aciclovir por 200 miligramos 5 veces al día, por 5 a 7 días. Y otro que se llama valaciclovir, 500 miligramos cada 12 horas, por 5 a 10 días, ¿no? En el caso del herpes genital. Herpes zóster. El herpes zóster es una enfermedad autolimitada producida por el virus de la varicela zóster, caracterizada por una afección neurocutánea que sigue un trayecto nervioso, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver su etapatogenia. Ya saben que esto es una reinfección endógena, ¿no? Ya el virus ingresó como en una varicela y después aparece años después en un dermatoma. La clínica, mejor vamos a ver. Entonces, la característica más importante es que son vesículas agrupadas y que siguen un dermatoma, ¿no? En este caso, a la rama oftálmica del nervio trigémino, ¿no? Viene cómo afecta. Y a veces le afecta al ojo, ¿ya? Entonces, si afecta al ojo, digamos, a la conjuntiva, el tratamiento es un poquito más complejo. Y a veces es bueno hacer una interconsulta al oftalmólogo si es que hay. Ahí está la mucosa, se ven como pequeñas aftas, ulceritas, ¿ya? Y acá está igual un herpes zóster, ¿no? Que abarca todo un antebrazo, esta parte de la zona pectoral, ¿no? Muy bien. Plexo braquial. Eh, ¿Cuál es el tratamiento del herpes? El tratamiento del herpes simple es higiene antibiótico, reposo, dieta blanda, compresas tibias de agüita de manzanilla, como les decía, o simplemente dejar, ¿no? El tópico, podemos dar violeta genciana, agua de alibur, solución de buró, permanganato de potasio o agüita de manzanilla o suero fisiológico. El manejo sistémico, cuando el herpes es de prima infección, es ya, el manejo sistémico. El manejo sistémico es a base de aciclovir, como ustedes saben, ¿no? Se puede dar de 400 a 800 miligramos 5 veces al día por 7 días. Hay otro antiviral que es mucho mejor y no se usa mucho, que es el valaciclovir. Viene de 500 miligramos, se da 2 tabletas cada 8 horas por 7 días. ¿Ya? Este es el menos complicado, solo que es un poco costoso. Vanciclovir también en otros países, acá creo que no tenemos, viene de 250 cada 8 horas por 7 días.
Como el problema es el dolor intenso, en el herpes zóster hay mucho dolor, entonces usamos aspirina, ketorolaco y a veces antiinflamatorios como la indometacina. Leucoplasia oral vellosa. Las lesiones blanquecinas asintomáticas en la lengua producidas por el virus del Epstein-Barr en inmunosuprimidos. Hetopatogenia virus del Epstein-Barr. Es una afección que alerta sobre todo cuando hay mucho descenso del nivel inmunitario, más frecuente en homosexuales con VIH positivo, ¿no? El diagnóstico diferencial está con leucoplasia, cándida hipertrófica, líquen plano, nervio blanco esponjoso o mugue. Muy bien. Acá está la leucoplasia oral vellosa, ¿no? Como un corrugado al borde de la boca. Esta es otra leucoplasia oral vellosa en un paciente con insuficiencia renal, ¿no? Miren, en los bordes, esto se ve en los bordes, zonas blanquecinas, ¿ya? Tratamiento es manejo de la causa, lo que tenga el paciente, crioterapia, electrocauterización y decorticación quirúrgica. Muy bien. Las enfermedades parasitarias, ustedes van a hablar, creo, sobre sarna. No, sarna no va a hablar de ustedes, ¿no? Entonces, la escabiosis o sarna, esto es una colaboración mía, porque eso creo que iba a ser el doctor, es una manifestación muy pruriginosa de la piel. Es la que más pica, por eso también se le llama rasca-rasca, ¿no? Que es adquirido por el ácaro Sarcoptes escabiei y se adquiere por contacto íntimo con una persona infectada. El agente responsable es la hembra fecundada del ácaro Sarcoptes escabiei, hominis, parásito obligado que se multiplica solo en la piel. El ciclo del parásito comienza con la cúpula, luego de lo cual el macho muere, mientras que la hembra vive 4 o 6 semanas en un túnel que la abre en la capa córnea, paralelo a la superficie cutánea. Al final del túnel deposita entre 40 a 60 huevos, de los cuales surgen las larvas, que se convierten en ninfas hasta llegar al estado adulto en aproximadamente 15 días. El contagio se produce durante este periodo, ya que cada individuo puede tener 10 o más parásitos adultos. La mayoría de los pacientes muestran elevación de las inmunoglobulinas frente al parásito, IgG y IgM, y un tercio de ellos presenta aumento de la IgE por sensibilización al parásito. La clínica se ve diferentes formas de presentación en los niños, ¿no? En los adultos y en los pacientes inmunosuprimidos. Las lesiones típicas consisten en pápulas eritematosas, pústulas, vesículas, y en un 7% de los casos pueden asociarse nódulos, ¿no? Es decir, hay que examinar todo el cuerpo en estos pacientes. Los túneles lineales de observación variable y patognomónicos de la enfermedad se ven como galerías de escasa longitud, menos de un o sea, produce túneles sinuosos de color de la piel o ligeramente pigmentados, aunque a veces son modificadas por el intenso rascado. Los túneles suelen terminar en una vesícula en la que puede llegar a encontrarse el parásito adulto. Las escoriaciones, la eczematización o la sobreinfección bacteriana en un gran número de casos dificultan el diagnóstico clínico. La distribución es generalizada en el lactante. El lactante se generaliza, afecta todo el cuerpo, cuero cabelludo, y en los niños pequeños, lactantes y niños pequeños, con compromiso del cuero cabelludo y zona palmoplantar. En los adultos, los sitios más frecuentes son la cara anterior de las muñecas, pliegues interdigitales de las manos, la cara interna de los músculos, antebrazos y muslos, el ombligo, la axila, el pliegue interglúteo y los genitales masculinos. Los pezones y surcos mamarios son localizaciones frecuentes en las mujeres. El prurito es el síntoma cardinal de la sarna. En la mayoría de los casos es muy intenso, sobre todo en la noche, ¿no? En la noche, ¿por qué es intenso el prurito? Porque salen los machos y las hembras para la cópula y obviamente quedarse ¿no? para los huevos. La evolución. La falta de tratamiento permite la persistencia de la infección y debido a que la enfermedad no induce inmunidad, las reinfecciones son frecuentes. Entre las complicaciones de la sarna merece recitarse la sobreinfección cutánea, el eczema secundario y la liquenificación cuando evoluciona hacia la cronicidad. Se encuentra ampliamente difundido y es universal. Afecta a todas las razas y clases sociales, aunque predominan individuos de niveles
socioeconómicos bajos. Comprende ambos sexos y en todas las edades. Debido a su forma de contagio interhumano, son frecuentes las pequeñas epidemias familiares o comunales. El diagnóstico diferencial se encuentra ampliamente difundida, su distribución es universal, afecta a todas las razas y clases sociales. Aunque, bueno, que está repetido. El tratamiento de la sarna o escabiosis. Las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Cambios de ropa de lecho y del paciente, planchado caliente de las mismas. En el tópico se usaba antes el benzoato al 10 al 20%. Se aplica en todo el cuerpo menos la cara por 3 días seguidos, se descansa 3 días y se repite otros días, ¿no? Eso se puede hacer con benzoato. Lindano al 1% aplicar en dos dosis, descansar una semana y repetir una. También acá se usa la permetrina al 5% de aplicación un día. Descansar una semana y se aplica un día más. O sea, 2 veces de aplicación con la permetrina. En el tratamiento sistémico se puede usar acá ivermectina, ¿no? O sea, 1 gota por kilo de peso. Y barre prácticamente esta parasitosis. Y los antihistamínicos como sintomático, ¿no? Clorfenamina cada 6 a 8 horas como sintomático. ¿Listo? Entonces, a la rascarrasca le gusta esta zona, ¿no? Acá están los ácaros, los túneles. No es fácil identificar la rascarrasca o sarna. Tienen pápulas eritematosas en todo el cuerpo, sobre todo en la zona caliente, ¿no? Muy bien. Lo que es los piojos van a ver en las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo el tirus pubis. Muy bien, jóvenes, hemos terminado la clase y si tuviesen alguna pregunta, Luisa. Sí, doctor. Ya, ¿todo bien? Eh, Solo me preguntaba si me podría pasar, por favor, las diapositivas de hoy día y la de enfermedades eritemoscomosas que hizo el lunes, por favor. ¿También querías eso? Sí, doctor. Como me dijiste ampollares, no te pasé. Ya, bueno, Sí, ya te los paso más tarde, ¿ya? ya, doctor, Listo. gracias. Entonces, jóvenes, Doctor, sí. tenía una duda. Para el día de las exposiciones, a un grupo le tocó como 4 temas y dijo que nos daría un poco más de tiempo que los otros grupos. ¿Cuánto tiempo más podríamos abarcar? Esos temas de 4 temas son temas muy cortos, así como los que ahorita los he hecho. ¿Has visto? Etiología, un poco de fotos, ¿ya? Son temas de 2 minutos, yo te digo la verdad, ¿ya? Entonces, dos personas hacen los 2 temas en 5 minutos, ¿ya? Y la otra una persona hace los 2 temas en 5 a 6 minutos. 3 minutos por tema y otros 3 minutos por los otros 2 temas, otra persona, ¿ya? Entonces, Ya, que se tomen 10 minutos a 12 minutos, está bien. Pero ya. traten de no extravasar mucho tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos solo un tiempo de las 2 horas, ¿no? 2 horas y media, creo, ¿no? Desde las 2:30 no, 2 horas nomás, ¿no? 2 horas, sí, doctor. Sí, ¿ya? ¿Tienen después, el día lunes, tienen después alguna otra clase? El lunes, después de los seminarios, tienen hasta las Mm, 4, se supone. ¿Hay clases el lunes? sí, hay grupos prácticos que tienen a las 4:30 clases. Ya, entonces 2:30 a 4:30, 4:15 estaremos acabando, ¿ya? No hay Sí, problema. doctor. Ya jóvenes. Entonces, mañana el doctor creo les hace una clase más, ¿no? Una clase teórica. Tienen el viernes libre para poder preparar sus exposiciones, ¿ya? Sí, doctor. Es muy importante, como miren, yo hago así, miren, rápidamente algo así, ¿no? Así, y esto está muy cargado. Lo elemental pueden hacer gráficas. Bueno, ustedes son expertos en eso, ¿no? Hacer unas gráficas que pueden, en una sola o 2 slides, está dicho ya todo, sobre todo las enfermedades esas pequeñas que les he dicho, ¿no? Pediculosis, molusco, ¿ya? Entonces, igual en los demás otros hagan gráficas y fotografías, se entiende mejor, ¿ya? No carguen mucho, ¿cómo se llama? Teoría, ¿listo? Para entenderla. Y después discutimos, ¿ya? ¿Listo, jóvenes? ¿Algo más, Lucía? O No, Luisa, doctor. discúlpame, Luisa. No, doctor, gracias. Ya, jóvenes. Entonces, nos vemos el día lunes a las 2:30 p.m.
Va a estar también el doctor Linares, porque Linares. vamos a hacer los dos el seminario para efectos de al final hacer una discusión, algo sobre algunos temas. Pueden también Doctor, pueden preguntar algo. Sí, dígame. entonces, disculpe, esos seminarios que se va a avanzar el día lunes, va a entrar, es contenido teórico que va a entrar al examen. Claro, todo entra al examen. ¿Ya? Ah, Como ya. es el lunes, ustedes dan el examen el día 4, ¿no? Sí, sí, doctor. Y van a salir preguntitas de ahí, 5 preguntas, 10 preguntas van a salir. Porque es lógico, es algo que ustedes están haciendo. ¿Ya? Es parte de la evaluación. ¿Ya? 5 preguntas de las colagenopatías y 5 preguntas de las enfermedades de transmisión sexual. Hay 10 preguntas, más 30 de lo que hemos hecho las clases. Yo doy 15 preguntas, el doctor 15, son 30. 5 de cada de lo que van a resolver son las 40 preguntas, ¿no? Son 40 preguntas que les toman, ¿no? Sí, doctor. ¿Ya? Felizmente que van a ser solo teóricas, ¿no? Porque normalmente tomábamos con iconografía, antes tomábamos en las salas y con iconografía, bueno, pues ahora no se puede hacer eso, ¿ya? Entonces son solamente teóricas, por favor. Son pequeños casitos clínicos que ustedes tienen que resolver. A veces en el enunciado está la respuesta y a veces una pregunta depende de otra pregunta. Entonces, eso es muy importante que el examen es muy sencillo, muy fácil. Para el que ha estado en las clases teóricas, ya les vuelvo a repetir, pueden ampliar. Ahora tienen viernes, sábado y domingo para poder ampliar. Y si ya ustedes hacen el seminario, se supone que ustedes ya saben, ¿no? Es más, se pueden ustedes pasar las exposiciones para que puedan ya revisar. El lunes yo hago 5 preguntas y el doctor hace otras 5 preguntas. Listo. Eso es todo. Gracias, doctor. Hasta luego, entonces. Hasta el lunes a las 2:30 PM. Luisa, me llamas el lunes siempre unas 10 minutitos antes, ¿ya? Ya, 15 doctor. minutos antes, por favor. Ya, Ok. gracias. Sí, Hasta luego. doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Adiós, Hasta luego, doctor. adiós.